¿Qué pasa, Luisito? Ah, bueno. ¿Qué pasa, pues? ¿Cómo ¿Qué onda, está? mi? ¿Todo bien? ¿Y vos? No, tranquilo, tranquilo, mire aquí. ¿Usted cómo A- está? ahora sos periodista. Mire que aquí me tienen aquí, que lo entreviste. Todo, Pero ¿qué todo. tal? ¿Todo bien? Mire que aquí tengo unas preguntitas para usted. Le quiero hacer unas preguntitas ahí. Estoy de No, no, periodista del no, Celtic no, ahora. Trabajo para el Celtic de periodista ahorita. no vayas a cambiar de profesión después. No, nunca, nunca. Está aquí en la gestión deportiva. Ahí vamos a ir más bien a pedirle trabajo a Brenda. Ya le dije que me llevara. Ajá, Sí, no. decime la preguntita, hombre. Decime Mira, la... que estamos aquí empezando aquí con todos mis amigos de Celtic queriendo que los apoyara porque es que no, pues, no quiere aprender inglés. ¿Cómo anda con el inglés? Me, I speak very well, bro. ¿Y quién es qué dice Jinsi Forest y Callum McGregor? No te dicen nada. Dile No, que yo lo yo soca. sí, con los dos hablo, pero más con Calium. Así bromeamos. O sea, y solo papi sabe decir. Papi, No papi. sabe nada. Sí. Nadie habla español ahí, ningún jugador habla español. Se acaba de ir a préstamo a Brasil, Bernabé. Entonces era el único, pero sí está el portugués también, Pablo, que hablo Habla poco. bastante, sí, bastante español entonces. Pero no, me acostumbro a estar escuchando y así voy entendiendo. He mejorado bastante desde cuando llegué. Y no tiene profesor. Sí, Sato me dio uno. Mañana Sí. tengo clase con él. Bueno, para empezar, bueno, ya sabe, siempre deseando las bendiciones, manito. Usted sabe que deseo que gane 15 títulos, que me pase ahí, deseándole que gane todo, todo lo que pueda y lo que no sea de bendición. Al Amén. recordar tu debut con el B en el 2017, recordar todo, todo el que pensaba que iba a estar ahí. Mira, para serte sincero, no. Yo te miraba, o sea, yo como te digo, soy consciente, yo miraba la Champions, incluso miraba el Celtic cuando jugaba vos, o sea, pero nunca me imaginé en mi vida porque una vez sí le dije a mi mamá, algún día voy a estar jugando Champions. Yo le dije, pero, ¿sabes? Eso era un niño que quería nomás jugar y ser feliz, entonces a la hora que llegué al Vida a debutar y saber qué personas se me acercaban a decir que podía tener un gran futuro, entonces me enfoqué más en mí. Pero mira, al transcurso de qué, 5 años después, estar viéndote a vos jugar con el Celtic y venir yo a debutar con el Celtic en Champions fue demasiado maravilloso, demasiado bendecido, podemos decirlo. Entonces, yo creo que no es casualidad de la vida eso, no es casualidad. Pero ¿Cuántos recordando lo del Vida, la verdad que sí, fue un 10 de septiembre de 2017 que nunca lo voy a olvidar porque debuté y anoté un gran gol que me marcó para toda mi carrera que aún llevo. ese partido marcaste gol? Sí, debutando marqué gol, entonces significa mucho para mí, muchísimo. ¿Cuál de las experiencias te quedas que te moldearon como jugador, que te llenaron de las primeras cosas que te llenaron para sentirte que podías llegar tan largo y te cambiaron como persona? En Honduras, todas las experiencias. Sí, en Honduras, bueno, como te digo, desde que llegué a primera, tuve muchas personas que se me acercaron, profe Chico Pavón, que fue una de las personas y entrenador que me moldeó a mí como persona y como jugador. Y bueno, si te empiezo a decir de todos los entrenadores, pero ellos saben los que me entrenaron, estoy muy agradecido con ellos. Como te digo, nunca los olvido porque siempre todo entrenador te enseña algo. Entonces, para decirte, Emilio, de que año 2019 cuando me fui para Real Monash, ese fue el año que me moldeó como jugador y como persona, que maduré muchísimo, porque pasé cosas, no podemos decirle mala porque son experiencias, entonces, pero podemos decir que la pasé mal futbolísticamente. No jugaba,
Me lesioné, tuve mucho tiempo parado, entonces a la hora de regresar a Honduras creo que cambiar la mentalidad de lo que pasó ese año sería bastante importante como para mi carrera. Ha jugado en Estados Unidos, Grecia y ahora en Escocia. Cada uno con su cultura futbolística única. ¿Puedes compartir estas experiencias que ha influido en tu estilo de juego o en tu enfoque de fútbol? Algo que compartas de esto, de lo que te has vivido, ha pasado. Pues la verdad que, bueno, empezando de Estados Unidos, la USL, o sea, es bastante, o sea, hay bastante jugador, incluso hay varios jugadores ex o jugadores hondureños que también estuvieron en la USL y creo que es un nivel, podemos decir, superior a lo que podemos encontrar en Honduras. Muchas veces no podemos decir eso porque los que juegan en la USL son de los chicos que vienen subiendo, digamos, del Kansas City, de Real Soleil, entonces es más como decir una camada de jóvenes. Ya cuando fui a Grecia, bueno, eh, a jugar contra Olympiacos, AEK, los grandes equipos de Grecia es un ritmo o un fútbol diferente. Entonces, en eso también maduré bastante. No me influyó bastante en mi fútbol porque yo sabía lo que podía hacer y lo que puedo hacer. Entonces, ahora venir acá, sí, acá sí, acá, bueno, es más físico, se juega más corrido el tiempo, no hay mucho que se pierda tiempo aquí, entonces me he acostumbrado a eso y bueno, la verdad que el fútbol acá bastante intenso, bastante intensidad y bueno, a lo como es, me he acostumbrado bastante rápido y me he adaptado. Y mudarse de un país a otro presenta varios desafíos, desde las barreras del idioma hasta la adaptación en diferentes estilos de juego. ¿Cuál ha sido el aspecto más desafiante, sus transiciones o cómo las superaste? Pues, bueno, el idioma, sí, el idioma, a veces me desenvuelvo hablando inglés, pero no sé si me entienden o no, pero yo me desenvuelvo. Pero sí, la verdad que cuando estuve en Grecia se hablaba bastante inglés, pero no me había metido mucho, como se dice nosotros los hondureños, al rollo de aprender porque pasaba bastante con latinos. Entonces no lo aprendí. O sea, sí sabía mis cosas, pero no me metí de lleno a aprender. Pero ya llegando acá creo que es bastante importante porque ahora ya no tengo con quién hablar casi español y tengo que aprender a hablar inglés. Y futbolísticamente, como te digo, la etapa de Grecia a lo de Escocia cambia muchísimo a lo que te exige el Celtic como el equipo más grande. Entonces bueno, va a ser importante para mí para seguir creciendo y mejorando en ese aspecto futbolísticamente y ahora que tengo que aprender inglés sí o sí. Ahora que juegas en el Celtic, ¿cómo te ha parecido la cultura del fútbol escocés, especialmente los aficionados apasionados, los rivales históricos y comparación con tus experiencias anteriores? Creo que esa noche del Atlético que quedamos 2-2 acá en el Celtic, no, no creo que la vaya a borrar. Increíble la locura de los fans al tú entrar al terreno de juego. Increíbles, son espectaculares, la verdad. Creo que podemos decir ahora que es la afición más grande que la que he estado en mis equipos. Entonces, no, increíble. Eso no hay palabras, lo que te motivan ellos. Y el cambio de fútbol, pues créeme que sí, ha cambiado muchísimo el fútbol de Grecia a Escocia. El de Escocia creo que como te decía antes, es más intenso, o sea, se pierde menos tiempo, se juega a una intensidad increíble y eso es lo que hace diferente esta liga a las demás. ¿Cuál es tu gol favorito que ha marcado en el Celtic? ¿Favorito o especial? Porque tengo No, dos. favorito. Sí, no, favorito, escoge uno. No, yo creo que el del Atlético.
Palma takes a shot. Yes! Luis Palma scored! And VAR is not going to deny him this time. He blasts it in off the right-hand post, and Celtic, with 28 minutes on the clock, have restored the lead. Maeda the provider, Palma the finisher. What a goal! What a goal. Sí, el del Atlético. Ese es el más especial y me gustó, la verdad. Pero tengo el de Rose County, ¿no? Que jugamos en casa de ellos, que le pegué de largo también y bueno, podemos No decir hace que fue. frío ahí va, no hace frío ahí va. Nah, hermano, estaba calentando y estaba con una hoja que o la sería. No, Es el hermano. lugar más frío, de más viento. Palma. Is he going to have a look? And he does. Luis Palma. I told you he's got a finish. What about that? Luis Palma with the goal. And surely the 3 points for Celtic. What a strike. We've seen it at Celtic Park. He just gets this onto his right foot. What a dip on it. Power. And it takes something like that to beat the keeper this afternoon. We've just seen a wonderful save a couple of seconds before. But this is out the top drawer. Wow. Finalmente, Palma, ¿qué consejo le daría a los jóvenes deportistas hondureños que sueñan con jugar a nivel internacional o las mejores ligas del mundo? ¿Qué consejo le darías a todos los hondureños? El consejo que le daría a los chicos que el talento no lo es todo. Tienen que tener mucha disciplina, mucha voluntad de querer trabajar día a día. Eh, Ojo que no todos tienen el apoyo de los papás, eso hay que tomarlo también en cuenta, pero las personas que vean a un chico con talento que lo apoyen, porque nosotros los hondureños no es que estamos escasos, sino que no apoyamos a los chicos que están en Honduras. Entonces, mi consejo es que sigan luchando por sus sueños, no se den por vencidos. eh, el trabajo silencioso que puede hacer cada uno de los jóvenes, Dios lo mira. Te lo puedo decir en mi caso, yo muchas veces lloraba trabajando solo, entonces al final tuve mi recompensa que gracias a Dios me ha estado bendiciendo hasta ahora. Entonces a los chicos que tengan mucha humildad, a los que puedan llegar a primera próximamente, pues siempre mantener los pies sobre la tierra, que es lo importante y trabajar, que el talento no lo es todo y que se miren al espejo y digan, yo puedo llegar hasta donde está Palma, entonces que sea así y que acá me encuentre muchos hondureños en los próximos años.